Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues un tema que lo hemos tocado, como dice Francisco, de refilón. La verdad es que es impresionante. Han pasado casi 6 meses y que 2 colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaran para que las autoridades estatales y federales iniciaran una investigación en el rancho Izaguirre, campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco. El sitio fue asegurado el 18 de septiembre del 2024 por la Guardia Nacional desde septiembre pasado. Tras un enfrentamiento, en su momento la Guardia Nacional informó que el lugar fue identificado como un centro de adiestramiento donde estaban 2 personas privadas de la libertad. Se detuvo a 10 presuntos plagiarios y se encontró una persona sin vida. 3 meses después, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió un reporte sobre un sobreviviente y llegaron al lugar y encontraron crematorios y pertenencias de cientos de personas. El 4 de diciembre, el colectivo hizo el hallazgo y le dio aviso a las autoridades estatales, quienes al parecer acudieron al lugar, pero al no encontrar personas con vida dejaron el asunto por la paz. Según la activista Ceci Patricia Flores, el colectivo documentó con fotografías y videos los crematorios clandestinos y las prendas de vestir, por si alguien podía identificarlas. En enero volvieron para ver si alguna autoridad había hecho alguna diligencia y nadie había hecho absolutamente nada. El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores ingresó al sitio y difundió las fotografías de cientos de zapatos abandonados que ahí seguían, las cuales se hicieron virales y obligaron a las autoridades estatales y federales a poner atención al tema. Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, ha acusado directamente al exgobernador Enrique Alfaro, quien aún estaba en el gobierno en septiembre pasado, de querer ocultar estos hechos. Con tanta tecnología no encontraron lo que nosotros encontramos con una varilla, dijeron los buscadores. Las autoridades no querían ver lo que ahí se encontraba. Este martes, el fiscal general Alejandro Gers Manero afirmó que lo encontrado en Teuchitlán no puede existir sin que las autoridades locales estén enteradas. Mientras el gobernador Pablo Lemos se ha deslindado de la responsabilidad al decir que no ocurrió en su administración. Es un tema muy crítico y grave, y al parecer pues no es el único caso. Alejandro Gers Manero dijo que la Fiscalía General de la República ve posible colusión de autoridades con estos crematorios clandestinos. Había una serie de operaciones en los alrededores, era un tema francamente conocido, entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de estos inmuebles, dijo Gers Manero. Javier. Mira, se ha vuelto un escándalo este hallazgo que se hizo ahí en el estado de Jalisco, porque bueno, pues se habla de crematorios, se habla de casos casi similares a la guerra en las masacres que hubo en Alemania contra los judíos, y lo que se está viendo ahora es que si hubo una omisión y una complicidad. El propio gobernador del estado, pues él ya dio declaraciones en el sentido de que no puede ser posible que en septiembre pasado, cuando fue el aseguramiento, el Ministerio Público y los investigadores que fueron, no hayan levantado las actas respectivas y ya hayan hecho todos los trabajos periciales en toda esta superficie de este rancho para verificar qué es lo que había. Pero parece ser que este rancho ya anteriormente ya había sido visitado por fuerzas federales y en algunas veces por fuerzas estatales, porque ya había denuncias en el sentido de que ahí había gente armada continuamente y se desarrollaban actividades ilícitas. Bueno, esto se ha vuelto un escándalo y yo creo que ahí tendrá que atraer las investigaciones la Fiscalía General de la República, porque si hubo omisión o complicidad de los ministerios públicos que en su momento levantaron las actas, pues yo creo que aquí va a tener que haber responsabilidades. Y efectivamente también se está dando un sesgo de tipo político, pues tratando de culpar al gobernador del anterior gobernador Alfaro, que habrá que decirlo, que sí lo habían hecho cuestionamientos muy fuertes, porque el estado de Jalisco durante su administración se presentó los más escandalosos números sobre personas desaparecidas, y eso está documentado,
Y él continuamente decía que esto no estaba sucediendo, cuando a la luz pública de todo el mundo se conocía que algo grave estaba en esa entidad de Jalisco. Pero también la autoridad federal tenía que haber intervenido, porque la Guardia Nacional fue el que hizo el aseguramiento. Detuvo a 10 personas ahí, y allí debió de haber notificado al Ministerio Público Federal, porque si había una persona ahí y había personas armadas, también tiene competencia la Federación. Aquí vamos a ver qué va a suceder y para dónde se va a llevar la investigación, y ver efectivamente si localizan cuerpos o restos calcinados, como se dice, que hay 3 crematorios y cientos de zapatos y cientos de ropa. Pero se han encontrado también vestigios de algunos textos que pudieran relacionar a personas que ahí pudieran haber estado detenidas o secuestradas, y se habla que pudiera haber incluso gente migrante indocumentado que llegaron ahí reclutados y que muchos de ellos se resistieron y que haber podido perder la vida. Bueno, es un asunto bastante complicado, y esperemos que no vaya a salir lo mismo que a Ayotzinapa, que solamente le empiezan a dar largas, a hacer investigaciones, hipótesis, que hasta la fecha, caso de Ayotzinapa, con todo lo que se ha ofrecido por todos los gobiernos, el asunto es que todavía no está resuelto qué pasó con los jóvenes, y aquí habrá que ver si logran identificar qué personas pudieron haber perdido ahí la vida. Sí, pues imagínate de quién eran familia, más de 100 personas, al menos según pues los restos de ropa y zapatos que encontraron ahí. Nos recordó pues aquella situación de un personaje, ¿no?, que fue detenido en la frontera, que era originario de Sinaloa, por cierto, que le decían el pozolero, ¿se acuerdan? Por allá también, y que pues desaparecía los cadáveres, ácido, literalmente, ¿no? Pero en ácido. Y ahora pues en hornos, pues es algo que me parece que es inédito en nuestro país. Acá en Sinaloa pues hemos vivido pues la gente que sepultan clandestinamente, y que por eso surgieron los grupos de búsqueda. Milton. Bueno, como decía una profesora de sociología, las desapariciones forzadas son una nota de pie de página de la democracia. ¿Por qué? Porque al llegar la democracia 2000 al 2006, empiezan con la guerra al narcotráfico este proceso otra vez de desaparición forzada. Entonces, en la parte de Jalisco, que es una de las zonas, pues es el estado que mayor desapariciones forzadas tiene aproximadamente 15,000. De ellos, colectivos de búsqueda y académicos de la Universidad de Guadalajara pues se dieron a pie a estudiar el fenómeno. Entonces, ellos detectaron que por lo menos en 1,248 casos de esos, jóvenes de entre 25 y 30 años fueron levantados con violencia, ya sea de su casa o del trabajo. O sea, donde se usó golpes, amenazas, coacción. Esto según las fichas, ¿no? Ahora, de esos 1,248, 212 han sido localizados y 84 con vida, 84 sin vida, perdón. Entonces, independientemente de esto, ¿qué estamos viendo? Una crisis humanitaria en Jalisco, en donde se están desapareciendo jóvenes, en donde en la zona de Los Altos, las zonas colindantes con Aguascalientes, con Guanajuato, y una parte también de San Luis Potosí y Guadalajara y la zona centro, ¿no? Entonces, ¿qué es Guadalajara? Una zona industrial, pero también es, digamos que es yo siempre lo he comentado, y un amigo militar me decía, Guadalajara siempre es el epicentro del humor de la nación. O sea, para pulsar a Jalisco, tienes que pulsarlo porque es más o menos el humor del centro-occidente, centro-occidente-norte, y te da un reflejo de lo que está pasando en el país, y lo que pasa en el país, en Guadalajara, en Jalisco, pasa en el país. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Una crisis civilizatoria de desapariciones, una crisis humanitaria. Entonces, hayan este horno crematorio con 400 zapatos o prendas personales, y nos recuerdan a Auschwitz. Y luego en Tamaulipas hayan un Treblinka, pues otro campo de exterminio, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando en nuestro país que de repente un grupo criminal decide instalar una escuela, ellos le llamaban el kinder, de formación y de capacitación para sus fuerzas de reacción, y que de repente empiezan a desaparecer gente? En igual de capacitarlos, los desaparecían. Desaparecían. Entonces, ¿qué está pasando?
¿Y qué está pasando con el Estado? Y la crítica es ahí al gobernador Alfaro, que dicen, hey, si tú sabías, ¿por qué no dijiste nada, no? Francisco, ¿tu punto de vista? Algo parecido a lo que ocurrió en Guerrero cuando Ayotzinapa, donde el gobernador, que era Ángel Aguirre, del PRD, el alcalde era del PRD, lo que después fue mutando a lo que se convirtió en Morena. Igual, el error de Peña Nieto fue efectivamente dejar tan suelto el tema del narcotráfico en el país, y a los 3 días que le preguntaron, oiga, ¿qué opina usted de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa? Y Peña Nieto, de muy malas formas, contestó, ya es hora que cada gobernador se haga cargo de sus problemas. Y a partir de ahí se le vino el mundo encima. ¿Con todo? El gobernador de Guerrero renunció, anda bien tranquilito. El alcalde de donde ocurrió el hecho y su esposa siguen en prisión. No se sabe qué fue de los muchachos, etcétera, etcétera. Y todo recayó en un desgaste político con el presidente Peña Nieto, nomás por esa pésima respuesta, al subestimar que eran 43 jóvenes estudiantes los desaparecidos. Comento esto porque pregunta aquí en nuestro chat José Antonio Bustamante, que si esto que se está descubriendo en Jalisco y ahora en Tamaulipas puede convertirse en el Ayotzinapa de este gobierno. Yo la verdad no creo, por la fuerza y el control que tiene actualmente Morena prácticamente en todos los órdenes. Pero cuando se ven estos temas así, todas estas denuncias, que ojo, no lo descubrió el gobierno federal ni el gobierno estatal, fueron madres que andaban buscando a sus seres queridos, y pues esto recuerda uno de los primeros pronunciamientos tajantes de la Casa Blanca del presidente Trump ahora, cuando dijo que ya era prácticamente insoportable el vínculo del gobierno mexicano con los cárteles de la droga. Sí. Y bueno, se vino el desgarre de vestiduras, la bandera nacional, la soberanía, la sumisión, y ahorita con este tema, no crean que se le ha dado la debida importancia de parte de la presidenta Sheinbaum. Únicamente se está trabajando, están haciendo las investigaciones, pero hay que recordar que fue de aquel subsecretario que nombró López Obrador y que dijo que su prioridad era buscar a todos los desaparecidos. Encinas. Encinas. Cuando Encinas agarró el toro por los cuernos y llevó el tema de Ayotzinapa, de Guerrero, y tocó las puertas de los cuarteles, y de repente apareció un nombre ahí, Omar García Harfuch, en 3 patadas lo quitaron. Pero acuérdate cómo le dicen, sí. ¿Está o no está? Sí. Y dice Alejandro Encinas. Sí, ahí está, pero no le tomen foto a la lámina. Sí, pero tenía la lámina enfrente. Sí, tenía la lámina enfrente. ¿Y quién era el encargado de la zona naval en Guerrero cuando esa época? El almirante secretario que fue con López Obrador. Pollito. Sí. Bueno, entonces, esto no es nuevo, pero el hecho de que se esté subestimando, no sé cuántos centros de tortura y de cremación está esperando el gobierno que se descubran para tomar en serio este tema. Por lo pronto, ahorita que decías, Milton, sí. Lo que te decía que el amigo militar, alguien te dijo que lo que ocurría en Jalisco era el pulso. Pues yo no creo, porque si hubiera sido el pulso, pues Movimiento Ciudadano estuviera gobernando el país, estuviera gobernando en otras partes, ¿no? No, claro, pero ve todo lo que subió la votación. O sea, siempre pasa primero en Jalisco y al tiempo pasa en el país. Ve, subió. Dijera el de Guasave, el amigo, como a las cuantas, pues. Como a las cuantas. No sé, pero acuérdate que es el naranja, pues, desteñido de guinda. Y en la Ciudad de México. Claro. Ve cómo les fue. Así es. Saludos a Martín Armenta Gil, gracias a Antonia Guerrero, por acá también a Bernabé Montoya, a Rudy Martínez, José Antonio Bustamante. ¿Podría convertirse en el Ayotzinapa este sexenio? Pregunta. Pues por lo pronto ahorita lo que debiera es investigarse, ¿verdad? Para ver si realmente hay tantos restos mortales ahí. Era lo mínimo que debería haber merecido esto, ya han pasado meses. Lupita Sandoval, saludos. Laura Bermúdez, están enterados y no poder detectarlo, dice, y las buscadoras encontraron todo esto
con algo que las autoridades les falta, voluntad. Ismael, buen día. El acuerdo de las autoridades con el crimen organizado en todo el país es el mismo, dice Juan Eduardo Lecona. Es la más clara muestra que en el gobierno de México están embarrados hasta las orejas, dice, con el narcotráfico. Alejandro García, buenos días a la mesa. 2 semanas sin agua, dice, entubada acá en el campo pesquero Cerro Cabezón Guasave. Estamos hartos con esta situación, estamos así desde que somos parte del nuevo municipio de Juan José Ríos. La señora Evangelina Llanes parece que no nos ve ni nos oye, y eso que es originaria de la comunidad, y se critica, están muy enojados. Edel Luque y los llorones que son con la pena de muerte, dice Laura Bermúdez. Si es delincuencia organizada le compete a la federación, pero como sucede en todo el país, se lavan las manos y reparten culpas. Y hay muchas opiniones acá en YouTube también. Muchas gracias a todos ustedes que están participando con nosotros. Javier, conclusión. Así es, aquí debe haber las competencias cada uno, y lo decía hace unos momentos, hasta el momento que la Guardia Nacional es la que hace el operativo, detiene a personas, localiza a una persona muerta y encuentra evidencias de posiblemente actos de delincuencia organizada, porque se decía que era un campo de entrenamiento. Pues aquí debió haber dado vista a la Fiscalía General de la República, y por el homicidio, pues la Fiscalía del Estado. Se dice que fue la Fiscalía del Estado de Jalisco la que va y hace el reconocimiento del área, y lo que no se explica, y lo decía ya hace unos días el gobernador de Jalisco, pues tiene que tener responsabilidades, sobre todo los investigadores y el Ministerio Público que estuvo ahí. Los que estuvieron ahí. O habrá que ver si el Ministerio lo documentó y notificó a otra instancia con mayor competencia. Entonces este asunto es bastante escandaloso, pero igual ha sucedido en varios estados de la República, y ha sucedido en Sinaloa. Hay que recordar que en un tiempo el escandaloso número de fosas que fueron encontradas en Mazatlán, más de 60 fosas fueron localizadas, no recuerdo muy bien las fechas, que estuvieron excavando. Imparable, ¿no? Imparable. Y lo mismo sucedió inicialmente en el municipio de Ahome, en el fuerte y en el fuerte, sí, que fue donde surgió este movimiento del grupo de las rastreadoras allá en Ahome, y se fue extendiendo, y bueno, ha habido casos verdaderamente escandalosos donde ha sido un gran número de fosas que han localizado quienes, los colectivos de búsqueda, sí, quienes han suplido a una autoridad que no ha querido o no ha podido ejercer la facultad de investigar y esclarecer todas estas extracciones. Y lo vemos, se han recuperado cuerpos, pero nunca se sabe si hay acción penal contra los responsables de haberlos sepultado en forma clandestina. Pues de los únicos que hubo fue justamente en Ahome, ¿no? Que tuvieron los policías. Hace mucho tiempo, y acaban de nuevamente, sí, otros policías acaban de caer normalmente ahí por una desaparición del fuerte, ¿no? Así caso. Y esta persona que venía del estado de Chihuahua, que decía que traía oro, además, que tampoco ha aparecido el oro. No. Que supuestamente traía más de 2 millones de pesos. Cuando menos aparecieron sus restos. Así es, eso sí es. Entonces, este asunto de Jalisco en verdad es un verdadero escándalo, y parece efectivamente aquí lo que debía haber hecho inmediatamente es ejercer la atracción, la federación, porque si el Estado fue omiso o ocultó los hechos, pues la federación tiene que entrar y esclarecer si efectivamente ahí hubo una masacre. Pero pues nunca esclarece nada, la Fiscalía General de la República tampoco, ¿no? Ve los asuntos de todos los periodistas. Hacen mucho ruido, pero pocas no. De todos los periodistas que han sido asesinados en Sinaloa nomás, y que han ejercido la atracción, ahí están los asuntos muertos. Con todo y fiscalías especializadas a veces. Así es. Entonces, Milton, es el primer lugar nacional, Jalisco, de desaparición forzadas. Jalisco es el primer lugar nacional, y nos remitimos a un dato del 2023, recordarán aquel dato de los mayores empleadores en México. En el 2022, el primer lugar estaba FEMSA con 321,000 empleos, Walmart 231,000, Manpower 203,000, América Móvil 181, cárteles del narcotráfico 175,000, donde cuando ya desplegabas esa parte de los cárteles, era el Jalisco Nueva Generación el mayor empleador, era uno de los mayores empleadores. Entonces, ahorita estamos viendo un efecto del por qué era el mayor empleador. Ve las desapariciones forzadas, ve el campo de entrenamiento supuestamente. Entonces, cuando tú empiezas a leer a estos académicos que te dicen, bueno, ¿por qué están desapareciendo? Entonces, tan solo de esa muestra, de los 1,248
casos revisados donde la mayoría fue sustraído de sus casas con arma de fuego. O sea, la gente traía, o sea, y era grupos armados, no era uno, no eran dos, era un grupo de más de 3 y generaban esta desaparición. Al momento de hacer la investigación, bueno, salen varios datos. Uno, puede ser que la persona, y no es una cuestión, pudo haber sido reclutada o pudo haber sido por otro tipo de situaciones propias de ese comercio. Pero muchos de los datos es la violencia para reclutamiento. O sea, vente, vámonos. O sea, entonces, y tienes una edad, 25 a 30 años. Es el promedio general de por qué están desapareciendo jóvenes. Entonces, vemos esta situación en donde hay una gran parte, una gran mancha de la gente que trabaja en eso. Entonces estamos viendo cómo, entonces lo que estamos viviendo es que estos grupos criminales son una extensión del proceso capitalista, porque es el quinto empleador. Entonces, aparte, ves esta parte en donde empiezan ellos, como en cualquier empresa capitalista, empiezas a despiden gente, pero ellos los renuncian. O sea, y al término renunciar en la gramática del crimen organizado, pues es o desaparecerlo o matarlo, ¿no? Entonces, vemos esa situación y dices, bueno, ya el país, ya el Estado tiene que empezar a tomar medidas. ¿Por qué? Porque lo que sigue es lo que ya está en Jalisco aparte es la crisis forense, que es la crisis de identificación de cadáveres. O sea, y ya empezamos a ver notas de gente que tenía 3 años en la morgue y no sabían quién era. Sí es. Hoy escribe ampliamente al respecto Raimundo Rivapalacio, justamente sobre este mismo caso de Teuchitlán. Francisco. Sí, ahorita que comentaba Cabrera sobre la impunidad en torno a los homicidios de periodistas, en el caso de Sinaloa, pues yo nada más recuerdo un caso que se esclareció y se detuvo a los responsables. Yo era un adolescente, casi niño, en el Fuerte, cuando asesinaron a don Vicente García Medina. Él era de origen veracruzano, me parece, fue vecino ahí de mi barrio, porque en sus momentos, no sé si era un semanario, El Avance, que era el único medio que teníamos ahí a la mano local, y en sus tiempos de trabajo, él era radiotécnico, algo así, y lo mataron, lo asesinaron y lo tiraron allá por los rumbos de la vía de Bateve, rumbo a Bamicori y Tetaroba, y era gobernador, me parece, don Alfredo Valdés Montoya, y un grupo de investigadores de la Policía Judicial del Estado lo esclareció. Los asesinos resultaron ser policías municipales. En aquella época, que por cierto recibieron la sentencia más alta del Código Penal de entonces. Hasta donde se sabe, o que yo tenga memoria, es el único caso en el cual fue esclarecido, y no estoy seguro si inclusive eso le costó ser renunciado a la presidencia municipal el alcalde de aquel tiempo, que no recuerdo su nombre. Pues el caso de Javier, ¿no? Hubo una detención, pero todavía no está completo. Dos detenciones. Y ve lo que son las cosas. Presuntamente el actor intelectual pues está de testigo protegido allá y detenido ahora doblemente, porque el testigo protegido pues pasó a seguir vendiendo la cochepacha y lo agarraron, pues, ¿no? Y en el otro tema, en la época del combate a la guerrilla en Guerrero, sobre todo cuando se combatía a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, y a partir del secuestro del entonces candidato a gobernador Rubén Figueroa por parte de la guerrilla, pues el Estado mexicano les dio con todo, y hay versiones de sobrevivientes de que cuando los capturaban y ya todos torturados, en helicóptero los iban y los tiraban a alta mar. Ya después, a fines de los 90 por ahí, el escándalo en Tijuana fue el pozolero. El pozolero. Que para acabarla de molar, el que le daba vuelta al pozole, pues resultó ser de aquí, cerca de un poblado de Guamuchi, no sé si Caitime. Entonces, pero esto que estamos viviendo actualmente, que se está descubriendo apenas, ya van dos,
Y yo pregunto, ¿cuántas más ocupan para tomar verdaderas cartas en el asunto? Porque ayer salió el fiscal de Jalisco, el actual, para decir que desde la primera vez que habían detectado ellos ese lugar, ya que no es cierto que los delincuentes volvieron a reutilizarlo. Eso dice él, pero le agrega el mismo, se pisa el mismo la lengua, dice, pero seguimos investigando con las periciales para ver cuánta antigüedad puedan tener los restos, en fin. Así es. Javier, un minuto. No, pero pues, si vemos los vestigios parecieran que son muy recientes, sobre todo la ropa, las prendas de vestir, los zapatos que se encuentran, y que es demasiado, ¿no? Que sí llama la atención el número de pares de calzado que se encuentran ahí, y esto, bueno, tiene una lógica, ¿no? Entonces, tiene que ser investigado a fondo de si usaron estos crematorios y el número de víctimas que hay. Lo que llama la atención es que hay una persona que fue el que los llevó, que dice que ahí estuvo, que él estuvo ahí en ese centro, aunque no hay mucha explicación en cómo estuvo, si fue reclutado, logró escaparse, y es el que le da al grupo de rastreadores los datos de lo que sucedía ahí, y eso es lo que ha permitido hacer público esta situación, que pareciera ser que se trata de minimizar, en lugar de decir que se va a investigar a fondo y tiene que fincarle responsabilidades a quienes fueron omisos en todas las indagatorias que se abrieron en el mes de septiembre pasado, cuando la Guardia Nacional localiza ese lugar, detiene a personas y pone a disposición del Ministerio Público a los detenidos, y la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene que haber abierto una investigación por la persona que estaba ahí fallecida. Así es. Gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, precisar la parte de Rubén Figueroa. Acuérdate que ya gobernador, ya con la guerrilla, pues, gran parte vencida, que le preguntaban, oiga, gobernador, ¿cómo lo hizo con los guerrilleros? Los convertimos en pescadores. Entonces no faltaba el capitalino que le dice, a ver, explíqueme el proceso. No, los aventamos al mar para que se los comieran los tiburones. Así era Rubén Figueroa, ¿no? Así era. Y nada más, si usted quiere saber cómo eran ese tipo de gobernadores, vea, está en YouTube El Señor Gobernador, un documental de un francés, para que vean cómo era Rubén Figueroa, ¿no? El papá, porque al hijo lo quitaron. ¿Por qué quitaron al hijo? Por la matanza de Aguas Blancas. Entonces, bueno. y recuerden cómo la Secretaría de la Defensa Nacional siempre ve una similitud, siempre, entre Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Es que el caso de los Figueroa en Guerrero, ¿qué te demuestra? Que cuando algunos personajes, sean de castas o no, llegan al poder, buscan que les tengan miedo, no que los respeten. El problema es que cuando empiezan a matar, se les hace vicio. Buenos días, Sinaloa. Gracias, Francisco. Buenos días. Así nos vamos a despedir. Se quedan bien acompañados en ¿Qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. Que la pase de lo mejor.